El título del mensaje de este día es Venga tu reino. Quiero que me acompañen, por favor, a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6, versos 9 y 10. En realidad, así dice la palabra. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este día vamos a examinar esta frase que tiene tres palabras: venga tu reino. ¿Amén? Tres palabras que tienen un gran significado. Cuando nosotros oramos así, cuando le decimos Señor, venga tu reino, lo que estamos haciendo es orar según la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Todo se trata acerca de Cristo, amados. No se trata acerca de nosotros. No se trata acerca del nombre de nuestra iglesia. No se trata acerca de nuestro pastor o de nuestros pastores o de nuestros líderes. ¿Saben? Todo se trata acerca de Cristo. Y si anhelamos y si Dios está abriendo puertas para nosotros de ir a diferentes ciudades, tener servicios, todo se trata de Cristo y de su reino. Por eso Jesús estaba enseñándoles a orar así: venga tu reino. En Isaías, si me acompañan por favor, capítulo 9, nos refleja claramente aquí esta profecía de lo que se trata el mensaje de exaltar y magnificar el reino de Cristo y el nombre de Cristo Jesús. Así decía el profeta, dando a conocer lo que vendría a significar la venida de Cristo y más adelante el reinado de Jesucristo. Versos 6 y 7 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Amén. Allí está la palabra del Señor. Desde el Antiguo Testamento la profecía hablaba acerca del reinado del Mesías, hablaba acerca del reinado del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Jesucristo. Y cuando nosotros oramos y decimos Señor, venga tu reino, estamos pidiendo que el reino de Cristo venga a nuestras vidas y venga a las vidas de las personas. Que el reino de Cristo venga a morar en los corazones de cada una de las personas. Cada vez que tú le dices, Señor, venga tu reino, estás orando e intercediendo para que Cristo venga a los corazones de las personas. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos orando, intercediendo por gente que no conocemos nosotros, por gente que vive en este mundo, en este planeta, gente que vive en diferentes rincones, en diferentes países, gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Cuando estamos orando, venga tu reino, estamos intercediendo para que el gobierno de Cristo venga a sus corazones. Amados, el cristiano verdadero no debe estar preocupado por sus propios planes. El cristiano verdadero debe estar preocupado por esta oración: venga tu reino, por el cumplimiento del plan, del propósito del Señor. Debemos ser enfocados principalmente en esto, amados. Orar bíblicamente no es pedir que Dios cumpla mis deseos. Orar bíblicamente es decir, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Eso es orar bíblicamente. Y nosotros tenemos que orar como iglesia, tenemos que levantarnos en oración. Este tiempo, los mensajes tienen que dar un rumbo diferente a nuestras vidas y a nosotros como iglesia, amados. Pero no solamente debemos orar para que el reino de Dios venga. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa oración. Debemos enfocarnos en lo que estamos pidiéndole al Señor y debemos vivir de esa misma manera. Amén. Nuestro estilo de vida tiene que ser conforme a esta oración: venga tu reino. Yo tengo que vivir para que el reino de Dios se manifieste. Tengo que vivir todos los días de mi vida pensando que el reino de Dios venga a los corazones de las personas. Y para ello, ¿qué tengo que hacer? Orar, pedir al Señor que venga a su reino. También tengo que predicar. Amén. Tengo que predicar, porque ¿cómo va a venir el reino de Dios? Con mi oración está bien, pero no es suficiente. Tengo que predicar el evangelio de Jesucristo para que el reino de Dios venga al corazón de aquella persona a la que le estoy predicando la palabra del Señor. Amén. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Tengo que trabajar.
generar dinero para que el reino de Dios pueda expandirse a diferentes lugares. Dios está abriendo puertas de naciones. La siguiente que les decía es Cuba. Tenemos que orar, tenemos que predicar, pero también tenemos que pagar nuestros pasajes, tenemos que generar dinero para que el reino de Dios venga a los corazones de aquellas personas. Amados, es algo general. No solamente es nuestra oración, pero tenemos que entender, es nuestro estilo de vida. Nuestra vida tiene que estar enfocada en el cumplimiento del reino de Dios. Vale decir, en la venida del reino de Dios a los corazones de las personas. De eso se trata. Ahora, toda la historia, todo lo que acontece en el mundo en este momento es simplemente un acontecer que está llevándonos cada día más y más al gobierno de Jesucristo. La segunda venida de Cristo. Y en esa segunda venida de Jesús, Él, como dice la palabra, vendrá a gobernar con vara de hierro. Todo se trata del reino de Cristo. Nosotros estamos viviendo tiempos finales. La venida del Señor Jesucristo, esa segunda venida, cada día va acercándose más y más. Y nosotros tenemos que trabajar como iglesia, tenemos que vivir conscientemente en función del reino de Dios, no en función de nuestras propias vidas, no en función de nuestras propias necesidades, sino en el cumplimiento de ese reino de Dios. Preparad el camino, como decía la palabra, preparad el camino. Ahí estaba Juan el Bautista, él decía, yo estoy preparando el camino para la venida de Jesucristo. Y cada uno de nosotros nos convertimos en Juanes Bautistas. Lo que estamos haciendo es preparar ese camino. Lo que estamos haciendo simplemente es anunciar a la gente que Jesucristo vendrá y reinará y gobernará en este mundo. Pero nosotros tenemos que preparar el camino. Tenemos que trabajar, no solamente orar, pero también tenemos que vivir de acuerdo a esta oración que estamos realizando. Venga tu reino, Señor. Amén. Tenemos que comprometernos con este mensaje, amados. Debemos enfocarnos en el cumplimiento de ese propósito. Intencionalmente toda nuestra vida tiene que ser en función de eso. Conversaba con algunos hermanos el otro día. Uno en particular me decía, estoy orando al Señor para que me abra puertas de oportunidades de negocio, ¿sabe? Este tiempo yo ya estoy suficiente con lo que tengo, pero quiero nuevos negocios para la obra del Señor, porque entiendo que hay que aportar, porque entiendo que hay mucha necesidad, porque entiendo que tenemos que edificar tal vez un lugar para predicar la palabra del Señor, tener un lugar abierto para pregonar este mensaje de Jesucristo. Entiendo que hay que ir a las misiones, todo eso. Amén. Tener un corazón, Señor, quiero ser bendecido económica, materialmente, porque tengo el deseo de dar para el reino de Dios. Nuestra vida tiene que estar enfocada en esta oración. Venga tu reino, Señor. Nosotros no podemos ser como los bebés. ¿Saben cómo son los bebés? Hagan un repaso de cómo eran ustedes o cómo son sus hijos, sus nietos. El bebé está todo el tiempo gritando. Cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llorar. Cuando tiene sueño, cuando le duele algo, todo lo que hace simplemente es llorar. Llorar, y de esta manera llama la atención inmediata de la madre. El bebé simplemente entiende una cosa, se trata de mí. No importa si la madre está afanada, está ocupada, en cualquier cosa llora porque se trata de esa criaturita hermosa. Nada más es yo y yo todo el tiempo, ¿verdad? Y una vez que ese bebecito empieza a crecer, aprende una palabrita mágica que es mío. Empieza a obtener posesión de las cosas y no quiere compartir con nadie más. Esto es mío. ¿Han visto? El proceso es así, ¿no? Ahora, si nosotros no educamos a nuestros hijos apropiadamente, ellos siguen creyendo que son el centro del universo, que todos tienen que girar en función de él o de ella. Y no es así. Tenemos que educar apropiadamente a nuestros hijos. Ellos no son el centro del universo. Tú no eres el centro del universo tampoco, ni yo. Ninguno de nosotros somos el centro del universo. La sociedad entera, sin embargo, vive de esta manera, como si ellos fueran el centro del universo. La sociedad en la que vivimos es una sociedad muy egoísta, está orientada en sí misma. Todo se trata de mí y de mí. Y vivimos como esos bebés, pensando en función de nosotros mismos.
Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando Él se entrona en nuestras vidas, según ese modelo de oración, venga tu reino, y el gobierno de Dios, que es el reino de Dios, llega a nuestras vidas, ya no se trata de nosotros, ya no se trata de mí, sino se trata de ti, Jesús. Amén. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no se trata de mí. Señor, ¿cuáles son tus intereses? Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Señor, ¿cuáles son tus planes? Yo quiero cumplir con esos planes y con esos propósitos. Empezamos a vivir ya no en función de yo, ya no empezamos a vivir en función de mío, sino empezamos ahora a decir, Señor, santificado sea tu nombre. ¿Saben qué significa, verdad? Santificado sea tu nombre. Hemos hablado, hemos compartido acerca de esta maravillosa petición que hacemos nosotros. Santificado sea tu nombre. Señor, quiero honrar tu nombre a través de mi estilo de vida, con mi testimonio, Señor, con mi obediencia, Señor, con mi fe en ti, en tu palabra, creyéndote a ti, creyendo quién tú eres. Santificado sea tu nombre. Y ahora diciéndole, Señor, venga tu reino. Y diciéndole también, Señor, que se haga tu voluntad. Eso es lo que hacemos cuando Cristo viene a entronarse en nuestras vidas. Ya no se trata de nosotros, sino se trata de Él, se trata de Cristo. Por eso muchas veces estamos aterrados cuando escuchamos mensajes de predicadores que enseñan a la gente, a la iglesia, a decirle, reclama a Dios, ordénale a Dios. Saben, estamos simplemente ante una distorsión total de la palabra del Señor. Ese es un pensamiento que está lejos de glorificar a Dios. Amén. Lejos de lo que Jesús nos enseñó. Él dijo, cuando oren van a orar así. Venga a tu reino. Y cuando nosotros estamos diciendo, venga a tu reino, estamos sometiendo nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Amén, amados. Sigamos en la Escritura, la palabra en Mateo capítulo 16, verso 18 dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia de Cristo, amados. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra del avance del reino de Dios. El gobierno de Dios va a avanzar, va a correr, va a crecer, pese a las diferentes adversidades, pese a la oposición que tengamos, el reino de Dios seguirá avanzando y creciendo. La gente querrá callar en diferentes lugares, en naciones como naciones comunistas como la China. Sin embargo, es imposible acallar el nombre de Dios. Es imposible frenar el avance de la proclamación de la palabra del Señor. Y en aquella misma nación, este tiempo tenemos a la mayor cantidad de cristianos en una nación. Amén. Y cristianos bien comprometidos con el Señor. Como en ninguna otra nación, cristianos de verdad los tenemos allí en ese país donde era prohibido predicar el Evangelio. ¿Quién puede detener el avance del reino de Dios? Dice la palabra, las puertas del infierno no van a prevalecer. No van a prevalecer, amados, y nosotros vamos a caminar, vamos a avanzar en función de esto. Por eso el Señor está abriendo puertas para que nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Amén. No estamos predicando un evangelio diferente, no estamos predicándonos a nosotros mismos, no estamos predicando el nombre de nuestra iglesia, sino vamos a llevar en alto el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. De eso se trata, amados. Jesús dice, en esta oración claramente nos dice, no busquen sus propios intereses, ni su propia ganancia, ni sus propios fines egoístas, sino deben orar pidiéndole que venga el reino de Dios. Deben enfocarse en el reino de Dios, en el gobierno del Señor, en los corazones de las personas. Amén. Amén, amados. Estas son causas que nos llevan a entender la prioridad de Dios y estas prioridades deben estar enfocadas en nuestra oración. Este tiempo estamos aprendiendo lo que realmente significa la oración bíblica. Venga tu reino, es la consumación de la historia. ¿Saben cómo va a culminar la historia de la humanidad? Con el gobierno de Jesucristo. Cuando Cristo ponga físicamente sus pies sobre esta tierra y gobernará universalmente. Amén. Como dice la palabra, allí en el trono de David, allí estará el Señor gobernando. Sin embargo, tenemos que entender
en este momento el reino de Dios en dos perspectivas. La primera es el reino universal. Universalmente Dios es Rey, es Señor. El reinado de Cristo, amados, como les decía, ha sido planeado para que suceda de esta manera. La historia de la humanidad ha sido planeada para que Cristo sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que pueda gobernar y reinar supremamente. Ahora, los intereses del reino de Dios deben ser lo primero en nuestras vidas. Tienen que ser lo primero en nuestras oraciones. Antes de ir corriendo a la presencia del Señor para presentarle nuestras peticiones, tenemos que ir corriendo a decirle que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Y aún en nuestras peticiones particulares debemos decirle, Señor, que se cumpla de acuerdo a tu propósito. Que todo se haga de acuerdo a tu propósito, Señor. Amén. ¿Alguna vez tendrás que ir al hospital? Y le dices, Señor, ¿por qué yo al hospital? No, no le digas, ¿por qué yo al hospital? Dile, Señor, que venga tu reino. Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué me estás llevando al hospital? El otro día conversaba con un hermano, daba un testimonio de lo que pasó en su vida. Él era un profesional, un médico, un hermano de nosotros que está aquí sentado este día. Él decía, yo era escéptico, no creía realmente en los milagros de Dios. Pero un día llegó una persona que estaba muy mal de la vista, le hizo el examen correspondiente y wow, él necesitaba una operación urgente. Tenía que volver como en algunos días. El hermano, la persona volvió nuevamente al hospital ya para ser operado, cuando de pronto dijeron, hagamos otro examen antes de la operación de todas maneras. Cuando hizo la operación, o el examen, el segundo examen, antes de la operación, ese hombre estaba totalmente sano. Y el hermano decía, no puede ser, wow, esto tiene que ser un milagro de Dios. Y allí entendió cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios. Muchas veces Dios hace sus obras en nuestras vidas. Muchas veces tú vas al médico con un propósito. El propósito tal vez es que de pronto la enfermera, el médico, alguien sea testificado por el poder de Dios obrando a través de tu vida. Incluso a alguien, algún visitante, algún familiar, un amigo tuyo irá al hospital. A aquella persona que no quiere escuchar la palabra del Señor va a ir a visitarte al hospital. Y en el hospital, en esos minutos preciosos, vas a poder tú, desde tu camita, desde tu lecho de enfermo, predicarle el Evangelio de Jesucristo. Y esa persona, ese visitante tuyo, saldrá con el reino de Dios en su vida. Entonces te dirá, ese era mi propósito. Ahora sí, levante su lecho, váyase a su casa. Amén. Tenemos que orar en función de eso, amados. Venga tu reino. ¿Cuál es tu propósito? A veces Dios hace milagros sobrenaturales. No tenemos necesidad de llegar hasta el hospital, pero en eso también Dios tiene su propósito. Todo se trata del propósito de Dios. Tenemos que orar, Señor, que se cumpla tu propósito. Amén. No se asusten por ninguna circunstancia. Díganle, Señor, ¿cuál es tu propósito en esta circunstancia que estoy viviendo? Venga tu reino. Esta palabra reino en griego es la palabra basilea, que significa reinar o gobernar. De eso se trata, de que Cristo tiene que venir a nuestras vidas a reinar y a gobernar. Amén. Saben, Cristo quiere tener un palacio y ese palacio debe ser nuestros corazones. El rey tiene que tener un palacio. Y ese palacio que tú tienes que disponer es tu corazón para el Señor. Ahora, este verbo venga, en griego el griego nos habla acerca de este verbo venir como una petición que expresa de manera inmediata y repentina. Y también nos habla acerca de que venga completamente. Esa es la necesidad, Señor, que venga, pero que venga ya. ¿No es esa tu oración cuando oras por un familiar? Por tu padre o tus padres, tu esposo, tu esposa, por tus hijos, no es ya, Señor. No le estás diciendo, Señor, que venga tu reino al corazón de mi esposo de aquí a 10 años. No, ¿verdad? ¿Cuándo quieres que venga? Ahora. Ya, inmediatamente, Señor. Obviamente Dios va a tomar su tiempo, Él hará la obra en su tiempo, pero nuestra petición es que venga ya. Que venga ya, Señor, no te demores más tiempo en tocar el corazón de que está duro como la roca, ¿verdad? Pero también significa que venga completamente.
Ahora, no solamente es orar por alguien que no conoce a Cristo, se trata de nosotros mismos. Este día quiero preguntarles, ¿realmente Dios está gobernando completamente sus vidas? ¿Estará gobernando realmente completamente todas las áreas de sus vidas? ¿Está siendo gobernada por Dios? ¿O todavía ustedes están en un cogobierno con Cristo? Algunas cosas Cristo, otras cosas ustedes. Eso hay que verlo, ¿no? Pero cuando tú estás diciéndole, Señor, que venga tu reino, también estás orando para que Dios te gobierne completamente, para que Dios complete todas las áreas de tu vida. Amén. Todo, absolutamente todas las áreas de tu vida. Es cuando tú dices, Señor, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es cuando tú expresas como el apóstol Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Nada es mío, todo es tuyo, Señor. Amén. Cuando tú estás entregado al servicio, en ese amor reverente al Señor, cuando tú estás dado completamente a Cristo, es que realmente el reino de Dios ha venido completamente a tu vida. Por eso dice así la palabra en Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Busca con prioridad, que sea un énfasis en tu vida, iglesia, que el reino de Dios venga a tu vida, que Dios te gobierne enteramente, que todas las áreas de tu vida sean controladas por Dios. Si todas las áreas de nuestra vida realmente serían controladas por Dios, no tendríamos problemas. No estaríamos enemistados unos con otros, no estaríamos peleados, no estaríamos con resentimientos, no estaríamos con cosas tan enredadas a veces en nuestras vidas. Si el reino de Dios realmente estaría gobernando nuestras vidas, si Cristo el Rey estaría gobernando cada área de nuestras vidas, si el Rey de Reyes y el Señor de Señores estaría gobernando nuestros pensamientos, no seríamos malintencionados ni mal pensados. Por eso tenemos que orar y decirle, Dios, que venga tu reino, que venga completamente a mi vida. Y aquí Jesús decía, busquen primeramente el reino de Dios. Amén. Antes de afanarte por otras áreas de tu vida, antes de afanarte por lo económico, antes de afanarte por otras cosas, ora para que el reino de Dios venga a tu vida. Porque cuando el reino de Dios venga a tu vida, hará de ti un buen administrador y un buen mayordomo, aún de las cosas materiales que Dios te da. Amén, amados. Tenemos que buscar la prioridad de Dios. Luego Él se va a encargar de suplirnos la ropa, la comida, el techo, etcétera, etcétera. Él nos va a suplir. Aquí lo dice la palabra, las cosas serán añadidas. Pero nuestro principal enfoque es Cristo, que Él reine, que Él gobierne completamente nuestras vidas. Y también para que Él venga a los corazones de las personas que todavía no tienen a Cristo en sus vidas. Ese es el sentido de decirle que venga tu reino. Ahora, ¿qué es el reino? Vayamos a Lucas capítulo 4, verso 33, más bien, verso 43. Lucas 4, 43, dice, pero Él les dijo, también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús habló acerca del reino de Dios, amados. Jesús predicó sobre el reino de Dios. Permanentemente Él anunciaba el evangelio del reino de Dios. Como les decía, el reino es el gobierno. Se trata de eso, del gobierno de Cristo. No es que tú decides, sino Cristo empieza a decidir en tu vida. Tú ya no eres el dueño o la dueña de tu vida, sino Cristo es tu dueño, tu dueña. Amén. De eso se trata el reino, el reinar. Cristo quiere verdaderamente reinar en nuestras vidas. Y cuando Jesús hablaba acerca del reino, lo hacía en tres formas. En su forma pasada, presente y futuro. Amén. Mateo capítulo 8, verso 11 dice, yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No se estaba hablando de la antigüedad, de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham vivió conforme al reino de Dios. Para decir que aquel día que Abraham fue llamado por el Señor, Abraham le creyó a Dios y le siguió al Señor y le obedeció al Señor y rindió su vida totalmente al Señor. Eso significa que el gobierno de Dios o el reino de Dios vino a la vida de Abraham. Y lo propio pasó con sus descendientes, con los patriarcas que vemos que fueron también rindiendo sus vidas paulatinamente a Cristo. Y en Lucas capítulo 17, versos 20 y 21, dice así,
Cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allá está, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿De qué se trata el reino de Dios entonces? De Cristo. De Cristo. Él estaba en medio de ellos. El reino está en medio de ustedes. ¿Saben que el reino de Dios este día está en este lugar? No lo tenemos físicamente a Cristo en este lugar, pero sí tenemos a Cristo en los corazones de cada uno de ustedes. Amén. Espero que así sea. Que cada uno de ustedes haya abierto su corazón a Cristo y que Cristo esté morando. Entonces el reino de Dios está aquí. Está aquí. Pero amados, no solamente queremos que esté aquí entre nosotros. Queremos también entre esa multitud perdida, entre esa multitud sin esperanza, entre esa multitud vacía, entre esa multitud que vive de manera afligida día a día. Queremos que el reino de Dios venga a sus vidas. Porque el reino de Dios viene a cambiar completamente nuestro ser. Y nos habla de una acción futura también cuando en Mateo 6, verso 10 nos dice: así van a orar ustedes, venga tu reino. Esa es una petición, que venga en el futuro, Señor, que venga al corazón de mi padre, de mi madre. Estamos diciendo en el futuro, Señor. Ese futuro puede ser mañana, ese futuro puede ser en una semana, en un mes, pero que venga, Señor, que venga tu reino. Aquel día los judíos pensaron que el reino de Dios sería un reino político. Pero Jesús estaba hablando a la gente acerca de un reino espiritual. No es político, es espiritual, amados. Cristo reinando en nuestras vidas es una cosa maravillosa realmente. Es ese reino, el reino espiritual. Jesús mismo les aclaró, dijo en Juan 18:36, respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino, dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es de aquí. ¿De dónde es entonces el reino de Dios? El reino de los cielos. Amén. Es el reino de los cielos, no es de este mundo. Por eso nosotros no debemos estar enfocados ni preocupados por las cosas de este mundo. El mundo en el que vivimos es un mundo pasajero. Amén, amados. Cuando hablamos del reino de Dios debemos entender ahora en dos sentidos, como les decía, el reino universal y el reino de este mundo. Universalmente Dios gobierna sobre todas las cosas, pero este mundo es un mundo rebelde. Salmos 145, verso 13 dice así la Escritura: tu reino es un reino de todos los siglos, tu dominio durará por todas las generaciones. Y la palabra en 1 Crónicas 29, 11 al 13 dice: tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Por eso ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. Tuyo, Señor, es el reino, tuya la magnificencia. Tú eres excelso sobre todas las cosas, dice la Escritura. Amén. Él está reinando universalmente. El reino o el gobierno de Dios, ese reino de los cielos está establecido. El reino en los cielos está establecido. El orden en el universo está establecido. Amados, todas las cosas funcionan con una perfección milimétrica. Las estrellas se someten al gobierno de Dios, al reino de Dios. Los planetas se someten enteramente al gobierno de Dios. Imagínense si una cosita de esas fallara en este universo en el que vivimos. Sería terrible, pero todas se someten al gobierno de Dios. Sin embargo, nosotros, los habitantes de este planeta Tierra, un polvito cósmico, una cosita, una basurita así de pequeña que somos, nos hemos rebelado contra Dios. Vivimos rebeldes contra Dios. Pero todos los que estamos aquí este día, y las miles, millones de personas que oran y le dicen que venga tu reino, porque genuinamente han recibido a Cristo en sus corazones, estamos uniendo las voces para que el reino de Dios se establezca en este mundo rebelde, en este mundo contumaz. Amén. Tenemos que predicar el evangelio del reino.
La gente no quiere entregarle el control de su vida a Cristo. Y es triste decirlo, en la misma iglesia mucha gente no quiere entregarle el gobierno completo de su vida a Cristo. Quieren beneficios, pero no quieren responsabilidades. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren entregarle su vida totalmente a Cristo. ¿Saben qué? La mala noticia es que no van a tener las bendiciones de Dios. Imposible, si nosotros no le rendimos totalmente nuestras vidas a Cristo, no podemos gozar de los privilegios. Pero porque muchas veces vivimos con una mente carnal. Los beneficios que estamos buscando son beneficios temporales. Cuando Dios nos dice y nos habla claramente de los beneficios eternos e incomparables que Él quiere darnos. No tienen comparación. Lo que el Señor nos está ofreciendo es de una vida eterna y nosotros estamos llorando por 10 o 20 años. Amados, no hay punto de comparación, una eternidad de vida con los pocos años que podemos vivir en este mundo. No hay comparación. El reino o el gobierno de Dios en los cielos está establecido. Ahora, el propósito de nuestra oración es traer ese reino a esta tierra, a esta humanidad. Cada vez que tú le predicas a alguien que es rebelde contra el reino de Dios, pero por la predicación del evangelio ese rebelde va a ponerse en armonía con Dios. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros también vivíamos una rebeldía total contra Dios. Pero alguien valientemente nos predicó el evangelio. Alguien que no se achicó. Alguien que no se avergonzó del evangelio. Vino y nos predicó el evangelio. Y fuimos confrontados con nuestra rebeldía. Y nuestra rebeldía cayó y nos rendimos delante del Señor. Ahora el reino de Dios vive aquí en nuestros corazones. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, amados. Por eso y para eso predicamos el evangelio de Jesucristo. Amén. Y sigamos predicando el evangelio de Jesucristo. Ahora en un futuro, amados, llegará el día en el que Jesucristo gobernará y reinará en este mundo físicamente. Ese es el reino milenial del que nos habla Apocalipsis. Y ese día está cercano, cerca, cada día más cerca. Ahora nos preguntamos, ¿cómo puede venir el reino de Dios a esta tierra? ¿Cómo se establece el reino de Dios en la tierra? ¿De qué maneras? La primera manera es a través de la conversión. Entonces, cuando tú dices, Señor, que venga tu reino, estás orando. Esa oración tiene un compromiso y una carga evangelística impresionante. Estás orando por las personas no salvas. Estás orando por las personas perdidas. Estás orando por aquellas personas que no tienen esperanza. Porque no hay forma de entrar al reino de Dios si tú no naces de nuevo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Juan 3:3 dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imposible. Puedes llorar, puedes hacer muchas cosas, pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Venga tu reino, es orar entonces para que el reino de Dios, el gobierno de Dios, venga a los corazones de las personas. Se establezca firmemente en aquellos corazones, aquellos que todavía están viviendo en rebelión. Es una oración de salvación, es una oración intercesora por la salvación de las personas. Amados, es importante que entendamos esto. La razón por la que alguien se convierte en cristiano es para predicar el evangelio del reino de Dios. La razón por la que estamos todavía viviendo en este mundo es para glorificar a Dios y para predicar el evangelio de las buenas noticias de salvación. Para eso estamos aquí, amados. Esa es nuestra función principal. Y el reino de Dios también comienza con una invitación. Y el reino de Dios incluye arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Vayamos a la palabra. Mateo 22, versos 2 al 4 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas. Pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar a otros siervos y les dijo, díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Qué hermosa invitación, ¿verdad? Todo está preparado, la comida está lista. Ya les decía, cada domingo, ahí está el buffet servido en este lugar, amados. La comida espiritual está lista.
¿quiénes van a venir en pos de esa comida? En aquella invitación, muchos se rehusaron. Muchos no quisieron asistir a ese gran banquete que el Señor estaba preparando. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es la disposición que tú tienes para Dios? Amados, realmente importante pensar y meditar en todo esto. Y en Marcos encontramos capítulo 1, versos 14 y 15, que dice así la palabra: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y creer en el evangelio para entrar al reino de Dios. No es yo tengo una religión, ninguna religión te va a salvar. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y creer en el evangelio. Amados, el reino de Dios viene a tu vida cuando tú crees y te arrepientes. Crees y te arrepientes, dos cosas importantes. Amén. Son acciones que tienen que acontecer. Tú tienes que creer en el Señor Jesucristo y tienes que arrepentirte. Arrepentirte significa dar las espaldas, o dar la espalda más bien, al pecado. Porque ese es el pecado, el camino en el que caminabas antes. Ahora tienes que venir en sentido contrario. Eso significa arrepentimiento, dejar las cosas malas de atrás y empezar a vivir en función de Dios. Pero el reino de Dios también demanda un acto de nuestra voluntad. El llamado está a creer en el Señor. El llamado está al arrepentimiento. Pero ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que decidir. Es un acto de tu voluntad. A nadie forzamos a creer. A nadie forzamos en este lugar a arrepentirse. Pero sí predicamos el Evangelio para que toda persona tenga la oportunidad de arrepentirse. Amén, amados. Marcos capítulo 12, versos 32 al 34 dice: el escriba le dijo: bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo, Jesús respondió de manera tan sabia. Le dijo, al verlo Jesús responder a este hombre de manera sabia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a preguntarle nada. Aquel hombre estaba argumentando con Jesús. Estaba haciéndose el teólogo aquel día. Y le hablaba acerca de la palabra a Jesús. Le hacía preguntas a Jesús. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? No estás lejos del reino. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decirle Jesús cuando expresó esto: no estás lejos del reino de Dios? Le estaba diciendo: hombre, tienes el conocimiento en la cabecita. Lo tienes, conoces la palabra. No estás lejos del reino de Dios. Pero ¿sabe qué falta? Que esa palabra de tu cabeza venga a tu corazón. Porque allí realmente tú creerás y confiarás en el Señor. Lo que le estaba diciendo, en otras palabras, te falta tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. Eso es lo que le estaba diciendo. Eso es lo que te falta. A mucha gente no le falta conocimiento. Conocen la palabra y conocen muy bien. Pero el momento de la decisión de rendirle sus vidas a Cristo, ahí se da marcha atrás, ¿no? Hasta luego. Será otro día. Pero para entrar al reino de Dios, amados, necesitamos tomar una decisión. Tenemos que tomar una determinación. Muchos creyentes están cerca del reino de Dios. Mucha gente, muchos de ustedes son creyentes en el Señor y están muy cerca del reino de Dios, conocen la palabra, pero les falta rendirles sus vidas por completo a Cristo. Les falta rendir sus vidas. ¿Y en qué sentido lo digo? Porque muchas cosas y decisiones de sus vidas las están tomando ustedes, según su conveniencia, según lo que creen, piensan o sienten, pero no están tomando las decisiones de acuerdo a la palabra del Señor. En ese sentido me atrevo a decirles que el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero, amados, no es suficiente que esté cerca. El reino de Dios tiene que estar aquí. Tiene que estar en nuestros corazones. El reino de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Amén. No es suficiente conocer.
Es importante tomar la decisión, la determinación de rendirle nuestras vidas por completo a Cristo. Completamente, cada área de tu vida tiene que ser entregada a Cristo. Cristo tiene que sentarse en el palacio, que es tu corazón, porque Él es el Rey. Amén. Y dos reyes no pueden gobernar en un palacio. El rey Marco y el rey Jesús no pueden gobernar juntos. El rey Marco tiene que decir, me convierto en un siervo tuyo, Jesús. Tú sé el Rey, verdaderamente tú gobierna mi corazón. Y cada uno de ustedes póngale su nombre y empiecen a orarle al Señor y decirle, Dios, gobierna mi vida, reina sobre mi vida. Renuncio a mi propio reinado. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora hemos malentendido este pasaje porque no teníamos tanta luz tal vez de ir a la referencia del texto original, que es el griego en este caso. Y hemos interpretado esto de violento con cosas que no son. Pero el verbo griego usado como violento se refiere a personas que se apuran para entrar a un lugar y apoderarse. Es como la gente que cuando de pronto en los diferentes malls, ¿no es cierto?, dicen 80% de oferta, 80% de descuento, y la gente corre desesperada, están haciendo filas desde 2 horas, ni qué decir los Black Fridays, ¿no es cierto? Impresionante, la gente va a dormir 3 días antes para comprar un televisor, un computador. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero aquí está diciendo este verbo, el reino de los cielos es de los violentos, en el sentido de así como si aquella gente que se afana por un televisor, por un computador, por un teléfono móvil, si esa gente se afanara de la misma manera para buscar a Dios y vinieran corriendo delante del Señor y vinieran con esa desesperación, ellos son los violentos. A eso se está refiriendo la palabra del Señor. El reino de los cielos sufre violencia. Hay mucha gente, tal vez no en este país, porque en este país vivimos muy acomodaditos al confort, buscando más el beneplácito de las cosas materiales, más la diversión. Pero hay países donde realmente la gente está sufriendo la violencia que dice este pasaje, vale decir, están corriendo desesperadamente a los pies de Cristo. La gente que ustedes han visto en algunas publicaciones, en algunos videos de cómo, por ejemplo, hablando de los mismos hermanos chinos, de cómo corren y aprecian su palabra y lloran porque obtuvieron una Biblia. Esta Biblia es tan preciada para ellos, es un gran tesoro y lloran, se conmueven por tener la Biblia entre sus manos. Esos son los violentos, amados. Nosotros tenemos diferentes versiones, 4 o 5 versiones, tenemos 4 o 5 Biblias y ni la leemos. No estamos siendo violentos. De los violentos, dices, el reino. Esos son los que van a arrebatar. Tenemos que correr con desesperación, tenemos que apurarnos, tenemos que apoderarnos de Él. Esto es mío y nadie me va a arrebatar. Con esa desesperación tenemos que ir a agarrarnos de la palabra del Señor. Tenemos que venir, amados, ya allá fuera el discurso de que es lejos o el horario y tantas cosas que argumentamos porque realmente no entendemos de qué se trata el reino de Dios. Como la gente hace filas para tener un horario de la 1 a 2 de la mañana, corren ahí en los Black Fridays. ¿Hay horario para ellos? ¿Hay distancia para ellos? No interesa nada, quieren apoderarse de algo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que apoderarnos de esto que es eterno? Ese aparato que compraron ya a los pocos meses no les sirve. Y el próximo año tienen que estar haciendo fila otra vez para conseguir otro nuevo. Corramos, amados, para poseer esto que tiene gran valor. Y es Cristo, es la palabra del Señor. Esa perla de gran valor para nosotros. Tenemos que orar para que las personas corran y se aferren del reino de Cristo. Por eso cuando decimos, Señor, que venga tu reino, que venga inmediatamente, que venga completamente y que la gente venga, Señor, que arrebate estas bendiciones. Que venga con violencia, como dice, pero esta palabra violencia no es la violencia que entendemos nosotros en nuestro léxico español, sino es de la gente que corre con desesperación para obtener algo. Porque ese algo es muy precioso, es muy valioso.
Dice la palabra en Mateo 13, versos 44 al 46. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Amén. Amados, no sirve buscar el reino de Dios de labios para afuera. No es suficiente decir Señor, Señor, porque dice la palabra en aquel día. Dios dirá a muchos de los que dicen Señor, Señor, no te conozco. No te conozco. Amados, es importante que realmente despertemos en este tiempo a una realidad diferente. Y nuestra realidad de vida debe ser de compromiso total con el Señor. Solamente por fe es como entramos al reino de Dios. Es arrepintiéndonos de nuestros pecados y viviendo una vida como dignos hijos de Dios. Lo que tenemos que entender, tenemos que anhelar que se cumpla el propósito de Dios, que se cumplan los propósitos y los planes de Dios en nuestras vidas. Tenemos que estar orando permanentemente, tenemos que vivir enfocados en Él y en los intereses de su reino. No se trata acerca de mi vida. Yo ya renuncié a los sueños que tenía. Hace muchos años yo renuncié a todo lo que deseaba para mi propia vida. Ahora deseo vivir para Dios, deseo vivir por una causa y esa causa es el reino de Dios. Pero no solamente yo, sino cada uno de nosotros tenemos que enfocarnos en esto, amados. Ya no vivir en función de nosotros, sino en función de los propósitos de Dios. Por eso Jesús les dijo, discípulos amados, ustedes tienen que orar así, venga tu reino. Se trata de Él, de tu reino, no es mi reino. Se trata de su reino, del reino de Dios. Anhelando que se cumpla el propósito y los planes de Dios en nuestras vidas y viviendo enfocados en ese propósito, en los intereses de ese reino. Nosotros no predicamos el evangelio por miedo. No predicamos el evangelio para obtener el favor de Dios. Amén. No. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque dice la palabra, de gracia damos lo que hemos recibido de gracia. Lo que hemos recibido es algo glorioso, es algo maravilloso, amados. Hemos recibido el amor de Dios en nuestras vidas. Ese amor nos compunge, ese amor nos impulsa, ese amor hace que podamos predicar la palabra, llevar a aquellas personas que están necesitadas y ir donde quiera que el Señor nos mande, predicar la palabra por amor. Porque lo que hemos obtenido es algo grande, es algo maravilloso. Lo que hemos obtenido es una perla de gran precio que no queremos poseerla solamente para nosotros, sino queremos compartirla. Queremos dar a conocer a todas las personas. Queremos que el reino de Dios venga a todos los corazones. Por eso predicamos el evangelio. Predicamos el evangelio de Cristo por ese gran amor de Dios. Ese gran amor de Dios que mora y reina en nuestros corazones. Y ese gran amor que tenemos por las almas perdidas. Por eso predicamos el evangelio. Lo dijo así el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 14, verso 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el reino de Dios? En esto, amados. Conforme tú rindas tu vida al gobierno de Cristo, al reino de Cristo en tu vida, entonces el reino de Dios se va a manifestar de esta manera. ¿Cómo? Como dice la palabra, con bondad. Algo pasó en tu vida, tú eras áspero, dura, difícil de trato. Pero ahora eres una persona bondadosa. ¿Alguien te lo dijo? ¿Alguien te dijo que ahora sí eres una persona bondadosa? Eras una persona amarga, pero ahora tienes gozo en tu corazón todo el tiempo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué estás siempre contento? ¿Por qué siempre estás contenta? ¿Por qué hay alegría? ¿Por qué tienes paz? Porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Amén. El reino de Dios ha llegado a tu vida. Entonces la amargura fue cambiada, como dice la palabra, has cambiado mi lamento en gozo. Ahora puedes gozarte, ahora tienes paz en tu corazón, porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. De eso se trata el reino de Dios, no es de comida, no es de bebida, no son de cosas, no son de formalismos, se trata de algo interno en nuestro corazón. Y todo esto dice por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra en nuestras vidas. No sabemos cómo fue, cómo ocurrió, pero de pronto vino esa transformación de adentro para afuera. Ahora eres alguien diferente
porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Pero finalmente nosotros tenemos que como iglesia hacer una oración todo el tiempo, hablando del reino de Dios, hablando de esta frase específica, una pequeña parte de la oración del Padre Nuestro: venga tu reino. ¿Saben cómo tenemos que orar? Apocalipsis 22:17 dice así la palabra: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga que diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Iglesia, pongámonos en pie y este día oremos así de esta manera al Señor. El Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús, ven. Este día tú puedes decirle, ven a mi vida. Si Cristo no está entronado completamente en tu vida, si tú no le has dado el gobierno total, el control total a Cristo en tu corazón, en tu vida, si Cristo no está sentado, no está entronado en ese palacio que es tu corazón, este día tú puedes decirle, ven Señor Jesús, porque el Espíritu Santo anhela que el Espíritu este día esté moviéndose en este lugar y esté moviéndose en tu vida, en tu corazón, para traer ese gobierno y ese reino de Dios a tu corazón. Empieza a clamar al Señor, iglesia, empieza a pedirle al Señor que venga tu reino a mi vida, que venga a controlarme totalmente, que venga, Señor. Tú has estado viviendo afligido, afligida por tantas circunstancias, por las cosas pasajeras de este mundo, pero el reino de Dios consiste en gozo, paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en esa alegría que viene de su presencia, en esa alegría que solamente el Espíritu Santo puede producir en ti. Dile, Señor, aquí estoy.